Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si os preguntara por la persona de la que quiero hablar hoy, dando su nombre real, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, me diríais que no le conocéis. Normal. El problema es que pasaría exactamente lo mismo si os diera su nombre artístico. Eso es algo que me gustaría que cambiara un poco hoy con este vídeo. Empezamos. Pues sí, me gustaría hablaros de una persona que no solamente fue actor, director, escritor, guionista, productor e inventor, sino que además es uno de los personajes más curiosos y fascinantes que ha dado el Spaghetti Western. Alguien que fue capaz de prever el éxito que tendría en taquilla en Estados Unidos, la trilogía del dólar de Leone y sacar su propia versión, entre comillas, y conseguir un éxito más que notable. Alguien que intentó insuflar aire fresco a un género que estaba cayendo en cierta repetición, como es el espagueti, con unas ideas bastante locas, como ya veréis, y que además, a futuro, muchas de sus ideas, innovaciones, fueron utilizadas por bastante gente. Si no os habéis dado cuenta ya, hoy tenemos que hablar de Tony Anthony. Tony Roger Petito, que es su verdadero nombre, va a nacer en el año 1937 en Clarksburg, en Virginia Occidental, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Ellos se dedicaban a la minería, en concreto a la extracción de cobre, algo que él iba a probar en sus propias carnes llegada a la secundaria. También en el instituto va a descubrir el arte interpretativo y va a sentir atracción por el mundo de la interpretación, algo que no estaría bien visto tanto socialmente como por su familia. Para colmo, uno de los tíos de Tony, Pete Petito, era el encargado de la construcción de una zona de ocio en Palm Springs para ciertas estrellas de Hollywood. En concreto se llamaba Blue Skies Village, una zona de camping de caravanas, con todas las comodidades y lujos, que era idea del cantante y actor Bing Crosby. Tony fue invitado a pasar un verano con su tío a trabajar en la construcción, como digo, de esta zona de recreo. Y mientras, por ejemplo, su tío acudía a reuniones en los estudios de la Paramount, él se dedicaba a pasear por los estudios y, lógicamente, a quedar embelesado y maravillado por todo lo que veía ahí. Normal, ¿quién no quedaría hechizado por una mayor? Contra todo pronóstico, o sorpresa, cuando terminó secundaria, Tony quería ser actor. Aun con la reticencia incluso de su propio tío, de Pete, con el único apoyo de su madre, la cual le consiguió unas clases particulares de una vieja actriz retirada, consiguió entrar en el Carnegie, donde aprendió artes interpretativas. Al terminar, en vez de volver a California, Tony viajó a Nueva York. Hasta aquí todo normal, ¿no? Es la típica historia de un chico de provincias que persigue su sueño. Pero esperad, porque ahora viene lo bueno. Estando en Nueva York y mientras se presentaba pues a casting de teatro y series de televisión, pues pasaba mucho tiempo en un edificio que era el Brill Building. Un edificio de oficinas que estaba ocupado mayormente por las mayores discográficas, productoras, distribuidoras de la época. Allí va a conocer pues a un empleado que vio que Tony escribía canciones, pero como podríamos hacer tú y yo, Tony no tenía ni idea de música. Se interesó por él y aquí viene uno de los rasgos característicos de Tony Anthony. Le echa un morro que flipas. Cuando le preguntó si era compositor, él le dijo que sí.
Entonces le animó a que llevara a buen término una de esas composiciones que hacía, una de esas canciones. Le ayudó a producirla y a presentarla a uno de sus superiores, el cual, en medio de esa reunión, le dijo que la interpretara. Claro, Tony no iba a interpretar la canción, pero era actor. Volvemos a echarle morro. ¿Qué hizo? Imitar a Frankie Avalon. Y así surgió Tony Anthony. Cambió su nombre por algo menos étnico, como le pedía el productor, y además tenía un tema, Peekaboo, que resultó ser bastante popular entre los jóvenes de la zona de Nueva York. Entre los jóvenes de la zona de Nueva York, porque llegaría el incidente del Copacabana. Lo que ocurrió en esta sala de fiestas fue un baño de realidad. Tony se dio cuenta que no era lo mismo actuar ante un público adulto que ante unos jóvenes de instituto. No fue un éxito, y entonces decidió abandonar su carrera como cantante y volver a la actuación. Algo que sinceramente creo que le agradecemos todos. Tras aquello volvería al mundo del teatro y empezaría a trabajar pues, con un antiguo compañero del Carnegie, Saul Swimmer, que os sonará porque es el director de, entre otras, el concierto de Bangladesh. También colaboraría con un chico llamado Peter Gale. Entre los tres fraguarían un éxito bastante notable y se animarían a realizar su primera incursión en el mundo del cine. Y empezarían por lo básico, un corto. Y así es como surge el proyecto El niño que poseía un elefante, o The Boy Who Owned an Elephant. Melephant porque, según la historia, el niño era incapaz de pronunciar esta palabra bien. Y fueron listos. Para ello, buscaron la colaboración de una de las estrellas de Broadway, alguien de la que podríamos tranquilamente tener otro programa de estos. Tayula Bankhead. Tayula Bankhead era una auténtica fuerza de la naturaleza, destructiva, autodestructiva, por decirlo de alguna forma. Os sonará quizás porque trabajó con Hitchcock en Lifeboat, ¿cómo sería aquí? Náufragos, ¿vale? Y porque tiene una relación bastante turbia con Bette Davis. Y era bastante adicta a vicios y era un personaje. Sí, creo que merece hacer un programa de esta señora. Pero como digo, retomo, perdón que me voy. Consiguieron que Tayula Bankhead hiciera la voz en off porque, así de paso, la protagonizaría su ahijado. Esto consiguió pues, que muchos patrocinadores se unieran al proyecto y conseguir bastante inversión. Fue un éxito. Consiguió la hoja de oro del Festival Infantil de Venecia. Ojo, que no tiene nada que ver con el Festival de Venecia. Este reconocimiento provocó que se proyectara conjuntamente este corto con una de las películas que tenían más éxito durante aquella época, como fue Confidencias de Medianoche, Pillow Talk, protagonizada por Rock Hudson y por Doris Day. Un pelotazo. Tony Anthony tenía por aquel entonces tan solo 22 años. Todo este éxito propició el siguiente paso lógico. Tras un cortometraje, venía a realizar una película, un largometraje. Para ello se trasladaron a Florida y allí van a conocer a quizás una de las personas más importantes de la vida de Tony Anthony, el productor y manager Allen Klein. Esta película en cuestión es Force of Impulse, dirigida por Saul Schwimmer y protagonizada por el propio Tony Anthony, que es una especie de Romeo y Julieta con connotaciones sociales, de racismo y clasismo, puesto que el personaje de Tony interpreta a un jugador de fútbol americano universitario cuya procedencia es italiana, su padre trabaja en un kiosco y se enamora de una joven chica heredera de un rico empresario americano, ¿no? Es interesante la película, no es nada del otro mundo, tampoco tuvo un éxito importante en aquella época, pero sí que consiguió que se hablara de ella fuera de Estados Unidos. Allen Klein tenía la genial idea de coger estas películas y llevarlas a Europa.
algo que también va a hacer con la segunda película que decidieron hacer. Para esta segunda película, Pity Not Me o Without Each Other del año 1962, decidieron poner toda la carne en el asador y buscar realizar una película un poco más de arte y ensayo y contar con un nombre potente, alguien de renombre, ni más ni menos que intentaron contratar a Dimitri Tiomkin. Oye, y lo consiguieron. Tiomkin no solamente compondrá la música de la película, sino que prestará su mansión para que esta cinta sea presentada en sociedad. ¿Sabéis qué? Vuelven los fantasmas del Copacabana. Y es que fue así, un auténtico desastre. La película contaba la historia de un huérfano, artista de circo, que buscaba a su madre biológica y que la encuentra, que se ha casado y rehecho su vida con un enano. Hostia, cuanto menos era extraña. Aun con todo, Allen Klein coge la película y la presenta en el Festival de Cannes, donde va a conseguir un éxito notable, con varias menciones. Incluso va a ser presentada a la vuelta, a su regreso, como la ganadora del premio a la mejor película americana de ese festival. Os cuento una cosa, ese premio no existe. En el año 1963, y animados con todo el éxito que habían obtenido, decidieron adaptar una novela del español Luis Espota, Las heridas del hambre, o Más cornadas de alambre, Gowns of Anger, basada en la historia de dos jóvenes que querían triunfar en el mundo de la tauromaquia. Pero como era un tema que no estaba muy bien visto en Estados Unidos o que no tenía cierta repercusión ni bastante éxito realmente como para hacer una película allí, decidieron viajar a México. Y aquí viene una de las historias favoritas de servidor de Tony Anthony. Como digo, uno de los episodios que más me gusta de la vida de Tony Anthony es este. Comenzaron a rodar, se quedaron sin presupuesto, debían dinero a muchísima gente. Decidieron que los demás, salvo Tony, marcharían del país y buscarían pues financiación para seguir con el proyecto. Klein, Swimmer marcharon y Tony se quedó en México. ¿Adivináis qué? No consiguieron un duro. Tony estaba en un país donde debía dinero a un montón de gente y él no tenía ni un centavo. Tony tuvo que llamar por teléfono a su padre, el cual le envió el dinero suficiente por un telegrama para que pudiera alquilar un vehículo, conducir de noche hasta la frontera de Tijuana y escapar por la frontera donde le esperaba al otro lado su novia. De película. Nuevamente, aun con todo esto, Tony no iba a abandonar el proyecto. Decide buscar financiación, ayudado por otro de los actores de la película, en Europa. En este caso, en España y en Italia, donde este conocido tenía contactos. La película la terminaría dirigiendo George Sherman, que es el que hizo Against All Flags, aquella de piratas de Errol Flynn y Maureen O'Hara. Increíble, increíble. La película no tuvo mucho éxito. Lo que sí propició es que Tony se diera cuenta de que Hollywood, en su mayoría, estaba en Europa, de que todo se estaba cociendo allí, y decidiera quedarse. Llegó a fundar una productora, Primax, y realizó un par de películas. Allí fue donde asistió al boom de lo que estaría por llegar. Y es que por aquella época un tal Sergio Leone va a estrenar una película que lo iba a cambiar absolutamente todo por un puñado de dólares. Curiosamente, Tony Anthony se dio cuenta de lo que era. Realmente, Leone solamente estaba adaptando Yojimbo de Akira Kurosawa a un western. Es lógico pensar que Tony ya tiene el run run en su cabeza de realizar una película western de este estilo, aprovechando el éxito de la ola propiciada por Sergio Leone. En ese momento recibirá la llamada de Dimitri Tiomkin, que le propondrá trabajar en una película de la cual es productor. Esta película no era otra que El oro de Maquena. Aunque cuando Tony pudo volar a Estados Unidos y reunirse en su casa con Dimitri Tiomkin, el papel ya había sido recortado bastante, ya no era coprotagonista ni mucho menos,
y apenas tenía un par de escenas y 4 líneas de diálogo. Tony tenía que pensar mucho si quería ser cabeza de ratón o cola de león. Tony decidió lo primero. Agradeció a Dimitri Tiomkin el que hubiera pensado en él y volvió a Italia, donde ya un antiguo jefe de producción con el que había trabajado le había propuesto protagonizar una película Spaghetti Western. Con apenas un presupuesto de $200.000, este jefe de producción, amigo y conocido de Tony, le propuso al director que sería clave en la creación del personaje que daría fama eterna en el mundo del spaghetti western al bueno de Tony Anthony. El director, quien fue ayudante de dirección de alguien como Antonioni, Luigi Bansi, o como también era conocido, Vance Lewis. Cuenta el propio Tony que la entrevista que realizó con Luigi Bansi, con Gigi, fue algo totalmente surrealista, que no paraba de mirarle de arriba abajo, que le decía que no daba el tipo, que no se parecía a John Wayne ni a Clint Eastwood, que parecía un tipo corriente, pero que si confiaba en él, le crearía como si fuera una estrella para el Spaghetti Western. Y así fue. Cuando fueron a vestuario, lo vistió con un sérape, con un poncho zarapastrozo. Le cogió un gorro de lo más sucio que había, destrozado. Lo vistió como si fuera un pordiosero. Le hizo teñirse el pelo de rubio. Y cuando le preguntó si montaba a caballo, aquí nuevamente Tony volvió a demostrar el morro que tenía. ¿Recordáis aquello del Brill Building? Él le dijo que sí. Tony hacía años que no montaba. Pues cuando fue a visitarle a la escuela de equitación donde Tony había practicado y quería enseñarle, pues, lo que podía hacer con el caballo, decidió escoger un caballo que estaba magullado, herido, porque él quería que su personaje también se representara en la figura de su caballo. Y así es como surge el forastero, de Stranger, el personaje que daría fama, como digo, a Tony Anthony. ¿Y qué personaje? Quizás no sea tan conocido como, lógicamente, Django, como Ringo, como Sartana, como, no sé, el sinnombre de Clint Eastwood, del bueno, el feo y el malo, por ejemplo, o como Keoma. Pero sí que creo que merece un lugar pequeño, quizás. No, merece un buen lugar en el panteón de esos personajes, de esas sagas míticas del Spaghetti Western. Ese es otro de los motivos por el cual hago este vídeo. Y así, con 30 años, es como va a rodar en 1967 la primera de las entregas, Un dólar entre los dientes, donde va a sentar las bases del personaje y también de la narrativa de las películas de Tony Anthony. Porque se van a repetir. Es un personaje que normalmente va a llegar a un lugar solitario, va a buscar un beneficio propio, va a ser engañado, va a ser torturado y finalmente se va a vengar utilizando su astucia para recuperar ese dinero. No es un héroe, no es un héroe, y es un tipo corriente, es algo que buscaba Bansi. Decía que podría identificarse el hombre de la calle cuando saliera de ver una proyección de Stranger, del forastero, con él, diciendo que él podría hacer exactamente lo mismo. No era un tipo hábil con la pistola, utilizaba normalmente una escopeta, y subterfugios, ¿vale? Evitaba el combate directo, se escondía, tenéis que verlas. Ya veréis lo que os digo, porque se repiten todas las películas del extranjero. Es lo mismo. Llega, hace un trato, es traicionado, es torturado, se escapa y se venga. Para no contaros muchas cosas o haceros muchos spoilers, simplemente deciros que es la historia de un tipo, Tony Anthony, que llega a un poblado mexicano donde se encontrará a una banda liderada por Águila, por, en este caso,
Frank Wolf, un tipo honrado, un tipo honrado, que ha hecho una emboscada, ¿no? a, un- a una patrulla del ejército mexicano, se han hecho pasar por ellos y se quieren apoderar de un oro del ejército estadounidense. Todo lo que viene después es una auténtica locura. Apenas hay diálogos, os lo juro. Es increíble. O sea, podéis contarlos con los dedos de una mano casi. Y es que tiene varias escenas que son realmente meritorias, como cuando encuentran a Tony a oscuras o la escena de la tortura. Y ahí lo dejo, debéis verla. Con la película terminada, Tony solamente necesitaba $200.000 para tener los derechos de explotación en Estados Unidos de la cinta. Para ello contactó con Allen Klein, que por aquella época trabajaba en la Metro Goldwyn Mayer, y teniendo en cuenta que United Artists iba a distribuir en Estados Unidos la trilogía del dólar de Leone, le propuso llevar al forastero a Estados Unidos. Allen Klein aceptó, Metro Goldwyn Mayer aceptó y el forastero llegó a Estados Unidos. Fue un auténtico pelotazo. Contaba Tony Anthony que paseando por Nueva York veía en las carteleras su imagen con la escopeta y con el sárape ondeando al viento. Fue una película que en 2 estrenos prácticamente recuperó toda la inversión. Es normal que en menos de un año Allen Klein le propusiera realizar una secuela. Para ello le daría un presupuesto mayor. Lo único que le pedía es que se notara a nivel de calidad. Y es así como en ese mismo año, en 1967, iba a llegar la segunda entrega del Forastero, aquí llamada Un hombre, un caballo y una pistola. Una película que iba a contar como villano con la figura de Klaus Kinski, pero que lamentablemente se va a lesionar mientras realizaba ejercicios a caballo y tuvo que ser sustituido por alguien que será conocido entre los amantes del peplum y que también participó en muchas películas de Clint Eastwood, el bueno de Dan Beiris. Para ser justos, sí que se notaron esos $50.000 de más que dio Allen Klein para la producción de esta película como presupuesto. Una película que tiene un tono mucho más divertido, tiene un punto más cómico, es capaz de reírse de sí misma. Hay mucho chiste incluso interno. Hay uno en concreto durante la entrevista que realizó Tony Anthony con el bueno de Luigi Bansi. Le dijo, le espetó a la cara, que era incapaz de liar un cigarrillo. Toda la película se pasa intentando liar un cigarro, le pega 2 caladas y lo tira porque es incapaz. O sea, se ve, se ve, es horroroso como el lía tabaco. Una película que referencia de forma sutil a otras, aunque es una película que le acusan a Tony Anthony, siempre le van a acusar de ir a la sombra de Leone, ¿no? De la trilogía del dólar y de plagiar muchas cosas. Aquí hay detalles, hay destellos, como por ejemplo la sombrilla rosa que también utiliza el forastero, su personaje, y que recuerda descaradamente a la que lleva Tuco en El bueno, el feo y el malo, ¿no? Una película, como digo, divertida, bastante cómica, pero no llega a los niveles de Trinidad o de Ringo, no llega a tanto. Mm, Mantiene siempre ese punto en el límite entre lo extremadamente cómico y lo serio. Creo que ese también es un punto a favor de las películas de Tony Anthony. No cae en la comedia barata, no cae en el chiste fácil. Lo que resulta cómico es porque resulta cómico. Una película donde hay que reconocer también que tiene una trama mucho más trabajada que la anterior. Tampoco era muy difícil, aunque como digo repite la misma estructura y que presenta un McGuffin bastante original. Eh, ahí hay algo, que no quiero decir el qué, pero hay algo que resulta por disparatado muy divertido. Y algún giro de guión que también ayuda a entretener. Es una película entretenida, de nada del otro mundo, pero es una película muy entretenida. A destacar, aparte de los secundarios que acompañan, la banda sonora de Stelvio Cipriani,
mítica y que se quedaría asociada al personaje del forastero. Y lo volvió a hacer, volvió a repetir el éxito de la primera entrega, volvió a llenar salas de cine y volvió a recaudar mucho más de lo que se había invertido en ella. Bob O'Brien, que era el CEO en este caso de la Metro Goldwyn Mayer, lo llamó a su despacho y le pidió si tenía ya en mente la tercera entrega del Forastero. Y esto que voy a contar a continuación sí que me da un poco de rabia, porque creo que no se ha hecho justicia y no tiene el mérito que se merece Tony Anthony. La tercera entrega del Forastero, The Silent Stranger, de 1968, fue la primera película que mezclaba dos géneros, el western y las películas de samurái. Pero por problemas con la Metro Goldwyn Mayer no se pudo estrenar hasta años más tarde de la que sí es considerada la primera película que juntaba ambos géneros, Sol Rojo de Terence Young. Es lamentable, es un poco triste, porque aunque no hizo nada original, realmente lo que hizo Tony Anthony fue coger Yojimbo y cambiarlo por su personaje, coger al forastero y llevarlo a Japón en la misma historia de Yojimbo. Sí que es verdad que hay que agradecer que fuera algo nuevo, algo diferente. En aquella época el western, el spaghetti western, sufría un poco de caer en lo repetitivo, de las mismas tramas. Él intentó hacer algo diferente, lo hizo. Es más tarde se lo copiaron. Por cierto, la película está rodada en Japón. Sí, se trasladaron y rodaron en Japón. Y sufrieron las lluvias, y sufrieron el clima de Japón. Y eso le da un tono distinto. Está más cerca de una película de samuráis con un vaquero que un western con samuráis. Y otro detalle más. Es la primera vez donde conocemos el nombre de su caballo. Y creedme que el inicio de esta película es increíblemente divertido. Ver a Tony Anthony andando por las montañas nevadas, gritando el nombre de su caballo a viva voz. No digo más, tenéis que verla. Por aquella época, Allen Klein se había hecho con los derechos de los Beatles. Él era representante y manager musical de muchísimos grupos importantes, entre ellos los Rollins, y acababa de adquirir la joya de la corona, como digo. En 1971, Tony Anthony iba a realizar y protagonizar la película The Blindsman, El justiciero ciego. Dirigía en este caso Ferdinando Baldi. Y, dicho sea de paso, tiene una presentación cojonuda el personaje de Ringo Starr. Mete la cabeza en el barril, levanta y tal, con esos ojos azules que tiene. Me voy, perdón. El título es bastante engañoso, porque de justiciero el personaje de Tony no tiene nada. Es de Satoichi, sacado de la manga, e intenta recuperar a 50 mujeres que le han sido robadas. 50 mujeres que tenía que llevar a una explotación minera. Aquí supongo que hay algo un poco biográfico, ¿no? Para que fueran, pues supongo que usadas como esposas, quiero pensar, por estos mineros, y que han terminado de alguna forma en manos de un tal Domingo y su hermano Candy, el personaje de Ringo Starr, que las utilizan como prostitutas, ¿vale? Y que negocian pues con el ejército mexicano. Cosas que me gustan muchísimo de esta película, cómo comienza con un tono muy divertido y cómo se vuelve a la mitad en una típica película de venganza, en concreto en una escena que es a la vez un funeral y una boda. Por cierto, en esa escena se pinta una ciudad completa de blanco y negro. Esto lo hace, y lo digo, porque como se le acusa mucho a Tony Anthony de copiar a Leone y de copiar a Eastwood y tal y cual, pues lo digo. Esto lo hizo antes que, por ejemplo, Eastwood pintara aquella población de rojo. Si os acordáis en High Plains Drifter, no caigo ahora en el nombre en castellano, pues lo hizo unos años antes, ¿vale? Y esta escena queda brutal, todo en blanco y en negro. Muy chula. Y también tiene otro momento bastante fuerte, que es la persecución de las chicas cuando escapan, cuando huyen. Es bastante heavy,
bastante heavy, que repetirá más tarde en otra película, pero ya hablaremos de ella. Y os preguntaréis, ostras, Manu, si esta es la mejor película de Tony Anthony, ¿por qué no tuvo secuelas? ¿Por qué no siguió con el personaje del ciego? Pues muy fácil, porque no aguantaba las lentillas. Una pena, porque daba bastante juego. Se rodó en Almería, en tabernas, y podréis reconocer, entre otras, pues la fortaleza del Cóndor, que volvería a aparecer posteriormente en varias películas que rodaría Tony Anthony. Entre esta película y la siguiente entrega del Forastero, Tony Anthony va a rodar 2 películas más, con resultado dispar, la verdad. La primera, Come Together, que hace clara referencia al título de los Beatles y que contaba con productor, con el bueno de Ringo Starr, nuevamente, que era una especie de road movie con Tony Anthony haciendo de especialista de cine americano en Italia. Incluso hay escenas donde se ve como rueda espagueti, incluso en las mismas localizaciones de la primera película, de la de Un dólar entre los dientes, haciendo de, como digo, de especialista, tirándose al suelo, matando, haciendo como que lo matan, etcétera, etcétera, como que lo fusilan. Es una road movie. Este especialista conoce a un par de turistas americanas y la película es la relación que mantienen los tres, ¿no? Ese ménage à trois que se convierte. Cada uno tiene sus propios problemas, sus propios dilemas, sus propios fantasmas. Él es un veterano de Vietnam. Es una especie de Easy Rider a la italiana. Una cosa muy rara. Y tiene un final bastante heavy. Me encanta el estilismo, me encanta el outfit que lleva. Lleva el típico pantalón de especialista, ¿sabes? Estos pantalones blancos de motorista con las franjas rojas y blancas, y rojas, y azules, perdón. Y una chaqueta de cuero con Mickey Mouse en la espalda. Una silueta de Mickey Mouse. O sea, no se le puede pedir más. Es muy americano, es muy de especialista, es un cliché puro y duro. Y la segunda es 1931, Ley Seca en Nueva York, que era, el título original era Piazza Pulita, una película de gángster. No tiene más. No he llegado a verla, no he llegado a encontrarla y no puedo deciros nada. Pero bueno, por lo que he leído, no es que fuera nada del otro jueves, ¿vale? Y en 1975 llega el desmelene, llega el desmadre absoluto, llega la película definitiva, llega la hostia, llega así de claro. Llega Get Mean. En Get Mean, Tony Anthony coge a su personaje del forastero y ya no es que lo sitúe en otro lugar del mundo, es que prácticamente creo que lo sitúa en otra época, en otra dimensión y en otro género, porque es una auténtica locura. O sea, es una locura de película. Entiendo que sea una película de culto, entiendo que sea una película que a mucha gente le eche para atrás, porque no es una película buena, en el sentido técnico de la palabra, pero es una puta maravilla. En serio, tenéis que ver Get Me. Tony Anthony, escolta, contratado por una especie de bruja, contratado por una especie de bruja, escolta a una princesa española para que vuelva a la península a recuperar su trono y se enfrasca en medio del combate entre moros bárbaros, como si fuera, no sé, que es indescriptible. Sí, son bárbaros. Uno de los villanos parece John Wayne en aquella que hizo de mongol. Literal, os lo juro. Y el otro, Lloyd Baptista, es Vincent Price haciendo de Ricardo III en La Torre del Jorobado. No, La Torre del Jorobado. Tiene que recuperar un artefacto para encontrar un tesoro que acreditará el trono digamos, el título de la princesa. El objeto es un caballito de estos que colocas
una escultura de un caballo que colocas encima de la tele, tal cual, de estos que traes de souvenir cuando vas a Toledo. Es una barbaridad. Hay una escena donde tiene una posesión como si fuera, es normal, y lo dice mucha gente. Hay gente que piensa que Sam Raimi se vio esta película y que hay mucho de ella en El Ejército de las Tinieblas, ¿vale? Con eso lo digo todo, con eso lo digo todo, ¿vale? O sea, está fuera de todo espacio y tiempo. Es una locura, es una locura. Hay una escena donde torea un toro, otra donde hay blackface. es, es increíble, es increíble. Hay un duelo, hay un duelo, hay un duelo a cañonazos, hay un duelo a cañonazos, como si fuera el cuervo. Hay un duelo a cañonazos. Eh, Obra de arte. O sea, es una obra de arte. O sea, porque no cabe en la cabeza de nadie que haya escrito algo así. Get me, en serio. Crema. Nos vamos acercando al final de la carrera cinematográfica de Tony Anthony y lo hacemos pues con otro, yo diría, de los descubrimientos y de los aportes más importantes que hizo este hombre, y es el 3D. En un momento dado, a Tony Anthony se le presentó, se le presentó a alguien y le habló de una película taiwanesa llamada Dynasty. Incluso eh, se le ofreció verla en una proyección y se habló incluso de una colaboración futura entre el personaje protagonista de esa película y El Forastero. Era una película, como digo, en 3D, es una película que he visto, es una película que a la mínima explota el 3D, la profundidad de campo, ¿no? El sacar un palo, metértelo, metértelo casi en la nariz. Bueno, está bien, es una película entretenida. Pero no convenció la idea a Tony. Lo que sí le convenció fue el intentar hacer su propia película. Entonces, cuando regresó, el tío era listo, el tío es listo. Cuando volvió a Estados Unidos, se propuso hacer algo así, buscó las cámaras, empezó a rodar con gente de Italia y de España en esta película, que básicamente lo que hacía era repetir de forma muy parecida, aunque la había convertido en una historia de venganza, ahora sí, muy del western, repetir parte de la historia que ya hizo en Blind Man, y, y se dio cuenta de que tenía un problema. Y es que no podía eliminar muchas de las aberraciones laterales que provocaba la lente queriendo rodar en gran angular de 18 milímetros. Un gran angular de 18 milímetros te ofrece un campo de visión de prácticamente 100 grados, ¿vale? Enfrente tuya, para que te hagas una idea. Eso para una película 3D era mucho. La idea era cojonuda. Lo grabó todo, lo realizó todo, como digo, con técnicos italianos y españoles. Uno de los problemas que tienen las películas italianas, si os habéis fijado, los westerns, los spaghetti western, es que los primerísimos planos, los primeros planos se ven, con perdón, se ven espectacular, se ven de puta madre. Pero lo que serían los planos generales o los planos que no son medios o americanos, pues se ven como sucios, ¿no? Desenfocados. Y eso en el 3D pues se notaba muchísimo. ¿Qué pasó? El coste fue muy elevado. Allen Klein se desmarcó del proyecto. El problema de realizar una película en 3D es que no había cines donde proyectarlas, porque harían falta pantallas especiales para poder hacerlo. Y el coste era muy elevado. Y la Metro, las distribuidoras, no querían asumir el coste de poner una pantalla de ese estilo en cada cine donde iban a proyectar su propia película, después recoger, etcétera, etcétera, etcétera. Tony se arruinó, entró en bancarrota, cerró todo y prometió que no volvería a hacer cine.
Fueron años más tarde cuando dos amigos suyos, tengo los nombres aquí, Jane Quintano, que era una antigua ejecutiva de Xerox, y Marshall Lupo, que era dueño de una cadena de comida, de restaurantes de Virginia Occidental, le propusieron retomar aquel proyecto. Solamente tenía una demo reel. Organizaron una proyección de lo que tenía grabado y fue un éxito en Nueva York. Se puso en contacto con un productor, Ned Tannen, de la Universal, y nuevamente la proyección fue un éxito. El proyecto volvía a tener vida. Tony Anthony había recuperado la ilusión por sacar adelante un proyecto. Y no solamente eso, sino que sabía cómo mejorar y corregir los problemas que tenía al principio la lente, la cámara, para rodar esta película. Junto con Stadlow, que era un director de fotografía polaco, diseñaron una especie de cuña, un prisma, que se colocaba sobre la lente y que corregía esa aberración lateral. Lo que no sabía es que con el tiempo, esa corrección en una lente, aparte de proporcionar que la imagen en 3D fuera muchísimo más nítida y que proporcionara una imagen mejor en pantalla para el entretenimiento, esa lente iba a tener aplicaciones en el mundo de la medicina. Sí, es que Tony Anthony, también inventó un tipo de lente que se utiliza, la lente Doffy, que da profundidad de campo, que se utiliza en endoscopias y que hace que muchas de las biopsias, por ejemplo, mucho, como digo, de las endoscopias, que se realiza en el lacrimal del ojo o en las glándulas mamarias, no sean tan invasivas y dolorosas. O sea, este tipo es un genio. Este tío es cojonudo. Retomando la película, Coming, Coming at Ya, viniendo hacia ti, un título bastante acertado para una película en 3D, es una película que cuenta como coprotagonista con Victoria Abril, que por cierto, cuando Tony y muchos de los actores que trabajaron en esa película intentan recordar con quién trabajaron, pues no se acuerdan. Decían, esa actriz española. Es fuerte, es fuerte. Pero es una película que lleva el 3D a otro nivel. Hay una escena que se rodó de una sola toma donde Tony Anthony sale corriendo hacia un granero y alguien, un indio, le lanza, no es una flecha, es una lanza. Una flecha hubiera sido muy pequeña. Una lanza ardiendo y le pasa a pocos centímetros de la cabeza y se clava en una pared. Eso en 3D. Flipas. Es una película donde te tiran ratas a la cara constantemente. Cualquier excusa es buena para hacer uso del 3D. Eh, granos, un yoyo, es increíble. O sea, es una película muy divertida. Hay una escena de una boda, de un flashback en blanco y negro, que os juro que si habéis visto Kill Bill, os va a venir a la mente. Y tiene un final bastante potente, bastante potente. O sea, a mí su final me flipa. El duelo es tremendo. Y explotando, como digo, todas las características del 3D. Tony Anthony intentaría repetir, utilizando la misma técnica de supervisión 3D, o supervista 3D, en El Tesoro de las Cuatro Coronas. Aquí ya es más duro. Aquí es más duro. Dicen que intenta imitar a Indiana Jones. A mí me recuerda más a las películas que hacía Jackie Chan, por ejemplo, La Armadura de Dios y todas estas películas de aventuras de Jackie Chan haciendo de aventurero, arqueólogo, etcétera, etcétera. Tiene más ese puntito oriental, pero sin las acrobacias, por supuesto, y haciendo un uso excesivo del 3D. Es realmente insultante ver cómo Tony Anthony se enciende un cigarro y te lo tira literalmente a la cara. O sea, ¿quién coño tira un cigarro así a la cara? O sea, nadie apaga un cigarro o acaba un cigarro y te lo tira a la cara. No, no sé. O lo tira así, lo tira al suelo, no lo tira. Excusas. Pero bueno, es simplemente para que te llegue el cigarro a la cara. Bueno.
Interesante de esta película. Ostras, sale Ana Obregón y sale Paco Raval. Paco Raval, que hacen de artistas cirquenses, que son un grupo de colaboradores que van a intentar recuperar de una secta, un tesoro, una corona, como reza el título. La película es que no tiene más, no tiene más. No voy a decir nada más, pero es que no tiene más. Y así acabaría la carrera de Tony Anthony. Después estuvo en producción. Hay una película por ahí protagonizada por Christian Slater, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Christian, no. Emilio Estevez. Emilio Estevez. Tiene una película que es productor y que hace de pistolero Emilio Estevez. Pero nada más. Tony Anthony se retiró. Espero que os hayáis divertido. Espero que hayáis descubierto cosas, películas. Espero que os haya interesado un poco la historia de este hombre. A mí sí, mucho. Y también su filmografía. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Si os quiere. Chao. Es lógico que con el tiempo Tony Anthony plasmara de alguna forma todas sus vivencias o todo lo que ha vivido de este mundo del cine en un libro. Y así hizo en uno de citas y pensamientos, donde relacionaba las citas de gente famosa con su carácter, ¿no? Con su forma de ser. A fecha de hoy vendió las acciones de la fábrica de lentes. Tiene 88 años, 88 años, sigue vivo. No concede entrevistas. Toda esta información que he ido recopilando son de las últimas que hizo y de lo poco que he podido encontrar por internet. Y sinceramente, y ahora me pongo un poco más serio, este vídeo quería que sirviera un poco de agradecimiento. Desde la humildad, desde el anonimato que me ofrece el ser nadie, alguien que está grabando en su casa, en el salón de su casa, hablando de un señor, simplemente agradecerle que en ningún momento se rindiera, porque nos dejó obras de culto, señor Anthony, en serio. Nuevamente, gracias. Espero que os hayáis divertido, espero que hayáis descubierto cosas, películas. Espero que os haya interesado un poco la historia de este hombre. A mí sí, mucho. Y también su filmografía. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Si os quiere. Chao.